Bueno, vamos a hablar de manipulación manual de carga. Dentro de este contexto vamos a hablar de la columna vertebral, de sus principales deformaciones, de la carga y tensión muscular, del manejo manual de cargas mediante un solo individuo, del manejo manual de cargas en equipo. Columna vertebral. La columna vertebral es el eje fundamental de nuestro cuerpo. ¿A qué me refiero con que es el eje fundamental de nuestro cuerpo? En ella es donde se anclan las demás extremidades de nuestro cuerpo. Allí es donde se ancla nuestra cabecita, nuestros brazos, nuestras piernas. Por ello, tiene 4 funciones esenciales. La primera, nos permite mantener nuestro tronco erguido o recto, o sea que podamos mantenernos estables, derechos. Nos permite articular el movimiento de nuestro tronco, nos permite anclar las demás extremidades de nuestro cuerpo y además realiza una función muy importante y es la protección de la médula espinal. Recordemos que la médula espinal es ese eje clave que permite la comunicación entre nuestro cerebro y nuestras extremidades a partir del sistema nervioso. Nuestra columna pues está compuesta por huesos, por músculos, por tendones y otros diferentes tejidos. Estos huesitos y estos tendones son en gran medida lo que nosotros conocemos como el conjunto de vértebras de nuestra columna vertebral. Principales deformaciones. Tenemos deformaciones como la lordosis, como la escoliosis o la cifosis. Este tipo de deformaciones que se reflejan por la pronunciación exagerada de la columna, ya sea de esta forma o de esta forma o de esta forma, son producto de una adecuada manipulación de cargas, principalmente de sobreesfuerzos en nuestra columna o de posturas inadecuadas durante el desarrollo de nuestras actividades cotidianas o laborales. Carga y tensión en nuestra columna. Nuestra columna está compuesta por esas vértebras. Dentro de cada vértebra vamos a tener una sustancia tipo gelatinosa que nos permite articular una vértebra con la otra. Esta zona es la que se ve principalmente afectada cuando realizamos la manipulación de carga. Y esta tensión muscular o esta tensión en la columna que se ve reflejada aquí se exagera o se puede duplicar o triplicar cuando la realizamos de la manera incorrecta. Esa tensión aumenta muchísimo. Ejemplo, si realizamos la manipulación de carga de manera incorrecta y la carga pesa 10 kilogramos, aquí puede cambiarse y puede llegar a pesar hasta 30 kilogramos cuando la realizamos de la manera incorrecta. De allí la importancia de generar una buena manipulación manual de cargas. Además de esto, cuando realizamos la tensión de manera incorrecta, esta parte de nuestras vértebras se pueden llegar a salir y generar una especie de burbuja. Esa burbuja es lo que comúnmente se conocen como hernias discales. Recuerden, esta lesión se puede dar en cuestión de segundos, de allí la importancia de siempre tener conciencia de realizar un buen movimiento. Manejo manual de cargas en un solo individuo. Debemos tener claro que los hombres y las mujeres tenemos una diferente capacidad en el manejo de cargas. Las mujeres tienen capacidad de levantar 12.5 kilogramos, los hombres hasta 25 kilogramos. De allí parte la esencia de cuándo yo debo manejar una carga solo o cuando debo requerir el apoyo de mis compañeros. Cuando voy a realizar la manipulación de carga, debo realizar esta serie de pasos. Primero, debo estudiar el movimiento que voy a realizar. Luego, debo levantar la carga en la posición correcta. Luego, debo transportar la carga de forma adecuada y debo procurar economizar esfuerzos. Cuando me refiero a estudiar el movimiento, me refiero a identificar qué voy a cargar.
Debo conocer cuál es la carga. Debo identificar si la carga o su embalaje es resbaladizo o no. También debo identificar si la carga o su embalaje tiene astillas. Debo reconocer si esta carga es estable. Debo reconocer cuánto pesa. Cuando nos referimos a estable, pongo el ejemplo, cuando transportamos líquidos, los líquidos se trasladan de un lado al otro. Esto cambia su grado de estabilidad, o hay cargas que pesan más de un lado que de otro. También debo definir dónde estoy ubicado. ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy a realizar la manipulación de carga? Ahora, ¿por dónde me debo trasladar con esa carga y cómo podría realizar el traslado de esa carga? Cuando voy a levantar la carga, debo adoptar una postura apropiada. Lo primero que debo realizar es acercarme lo más que pueda a la carga. Lo más que pueda, debo estar lo más cerca posible. En esta imagen podemos ver un movimiento que es inadecuado, que es cuando lo que hacemos es inclinar nuestro cuerpo y sobreesforzar nuestra columna, y el correcto movimiento es flexionando nuestras piernas, acercando lo mayor posible a la carga, acercándonos y manteniendo la espalda recta. Segundo, debo colocar correctamente mi columna. Como lo mencionaba anteriormente, yo no debo hacer este movimiento. Mi columna siempre debe permanecer recta y para ello debo flexionar mis piernas. Recuerden, siempre que realizamos izaje o levantamiento de carga, el que hace la fuerza o la parte de nuestro cuerpo que hace la fuerza son las piernas, no la columna y los brazos. Ellos lo único que hacen es mantener la carga estable. Debo generar un buen apoyo de mis pies. Para generar un buen apoyo de mis pies debo tener una apertura de mis piernas en la medida de lo posible a la altura de los hombros. Segundo, siempre debo utilizar la fuerza de mis piernas a partir de la flexión de nuestras rodillas. Vemos una imagen que está mal y otra que está bien. Tenemos dos aspectos principales. La primera, no tenemos una apertura apropiada de las piernas, y la segunda, que nos permite, en esta postura, nos permite tener la carga mucho más cerca y tener mucho más fácil generar una sujeción de la carga. Durante el transporte de la carga, aspectos fundamentales: debo mantener mi espalda recta. Nunca debo inclinar la espalda porque estaríamos generando tensión en la columna. Debemos mantener la visibilidad. Siempre debo saber por dónde voy, ya que puedo lesionarme o puedo lesionar a mis compañeros. Y debo llevar la carga de manera equilibrada, siempre generar un balance entre la carga. Para economizar esfuerzos, primero debo llevar la carga lo más cercana a mi cuerpo de tal manera que me permita generar balance y economizar esfuerzos. Cuando tengo mis brazos estirados voy a generar más tensión en la parte de mis brazos. Segundo, debo mantener los brazos estirados y rígidos. Esto principalmente cuando realizamos trabajo con herramientas manuales o herramientas de transporte. Es importante que los brazos estén rígidos y estirados, ello para que nosotros realicemos empuje con nuestras piernas y nuestros brazos, y no cuando lo hacemos de esta manera, que cuando generamos la flexión de nuestros brazos, nuestro cuerpo y nuestro tronco es el que empieza a empujar y generan sobreesfuerzo en la columna. Tercero, no debo realizar giros bruscos y jamás los giros deben ser con la cintura, solo con la cintura. Siempre que voy a hacer un giro, esto no es recomendable, pero si lo necesito hacer, debo articular mi cintura con mis piernas. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a girar hacia la derecha, yo debo procurar que también voy a girar mi pie izquierdo. Cuando voy a girar hacia la izquierda, yo voy a procurar siempre llevar mi pie derecho. ¿Listo? Es un movimiento articulado, no debo generar solo la cintura. Cuando voy a realizar manipulación de carga en equipo, debo realizar estos 4 pasos. Debo estudiar el movimiento, lo mismo que vimos en el paso anterior: estudiar la carga, estudiar cuál es el trayecto y estudiar qué medios auxiliares puedo llegar a utilizar. Segundo,
debo definir cuál es mi equipo de trabajo, o sea, debo crear un equipo de trabajo y debo designar quién va a ser el jefe de la maniobra, o sea, quién va a dar las instrucciones. Y en la medida de lo posible, colocar mayormente a los hombres, de tal manera pues que ellos tienen una mayor capacidad de carga. Vamos a explicar cuál es la maniobra, o sea, vamos a explicar qué se va a hacer, cómo se va a hacer y vamos a hacer un análisis dentro del equipo de trabajo para que quede claro el proceso a realizar. Y siempre vamos a actuar en equipo. Vamos a dar órdenes de manera clara, vamos a ser disciplinados y tener espíritu de equipo. Cuando trabajamos en equipo, los movimientos tienen que ser muy articulados y precisos, de tal manera que cuando se dé la orden de generar el levantamiento de la carga, lo hagamos todos, porque si lo realiza una sola persona, esta sola persona va a hacer el sobreesfuerzo y podría generar una lesión. Cuando realizamos manejo manual de carga por encima de los hombros, este es un movimiento que ergonómicamente no está muy aceptado, pero que muchas veces y en muchas actividades lo debemos realizar. Debemos que tener muchísimo cuidado. En principio, siempre que vamos a realizar un manejo de carga a una altura superior por encima de los hombros, debemos seguir las instrucciones anteriores. Siempre utilizar una buena posición, siempre estar muy cerca de la carga y siempre que la fuerza la hagan nuestras piernas manteniendo la columna recta. Dos aspectos fundamentales. Primero, cuando vamos a hacer el levantamiento de carga, el primer envión, o sea, el del suelo, debe ir hasta el pecho, no debe ir inmediatamente hacia arriba, hasta la parte superior donde vamos a disponer la carga. Primero vamos a izar hasta el pecho. Cuando esté la carga a la altura del pecho, vamos a elevarlo y junto con la elevación vamos a ir separando nuestros pies de tal manera que nos permitan generar el empuje necesario e inclinar el cuerpo un poco sobre el pie delantero, jamás sobre el pie trasero. Si realizamos inclinación de nuestro cuerpo cuando estamos levantando la carga por encima de los hombros sobre el pie trasero, vamos a permitir que la carga genere una tensión sobre la espalda que nos puede generar una lesión muy fácil y además de ello podemos caer hacia atrás. Importante, cuando estamos manipulando la carga de esta manera, vamos a evitar totalmente, en la medida de lo posible, los giros de cintura. Y si vamos a realizar estos giros, recordemos, lo tenemos que hacer como lo mencionamos anteriormente. Siempre vamos a articular el movimiento de nuestra cadera con nuestras piernas. Del lado que vamos a realizar el movimiento, pues va la primera pierna que va a girar es la pierna contraria. Si vamos a hacer un giro hacia la derecha, la pierna que va a desplazarse junto con la cadera es la pierna izquierda. Si vamos a realizar un movimiento hacia la izquierda, la pierna que va a girar junto con la cadera es la pierna derecha. Muchísimas gracias.